¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a otra transmisión de lo que es el informativo sanitario que reportan a diario, pero de manera especial para este día martes 20 de octubre, la secretaria regional ministerial de Salud Alejandra Valdebenito y el subdirector de gestión asistencial del Servicio de Salud Aysén, Franklin Fournier, quienes ya se encuentran con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, quienes nuevamente se unen a nuestro reporte oficial para hoy ya 20 de octubre. En el transcurso de las últimas horas se han entregado 14 nuevas altas médicas, por lo tanto la región de Aysén presenta 188 casos activos por COVID-19 con un acumulado de 882 casos confirmados, además de los 49 casos probables, sumando una totalidad entre probables y confirmados por PCR de 931 casos en la región de Aysén. 19.194 PCR se han tomado a la fecha, de las cuales 17.887 han dado negativo para esta enfermedad, alcanzando una tasa de positividad acumulada del 4,6%. Una tasa de testeo diaria que asciende a 77 por 100.000 habitantes, siendo las comunas de Coyhaique, Aysén y Cisnes las que más sospechas o PCR han realizado en estos 7 meses de pandemia. 593 personas se encuentran en cuarentena, de las cuales corresponden a nuestros 188 casos activos, y el resto, el delta, corresponden a los contactos estrechos, que en general son entre 2 a 3 por positivo. En relación al estado de salud de nuestros 188 casos, podemos informar que la mayoría de ellos se encuentra asintomático o con sintomatología respiratoria o gastrointestinal muy leve. Sin embargo, se mantienen hospitalizados 9 pacientes, ha disminuido considerablemente el número de hospitalizaciones por COVID-19, 6 de ellos se encuentran hospitalizados en medicina y 3 se encuentran conectados a ventilación mecánica. Fuera de reporte, informar que durante la jornada de ayer se informaron 34 exámenes de PCR positivos, correspondiente 14 a la comuna de Coyhaique, 7 a la localidad de Chile Chico, 12 a la comuna de Cisnes, precisamente a la localidad de Puyuhuapi, Aysén, y además 4 casos probables que fueron notificados durante el transcurso de ayer, 3 correspondientes a contactos estrechos de Coyhaique y 1 correspondiente a un contacto estrecho de la localidad de Tranquilo. Finalmente, para informar a ustedes también, ¿verdad? Y recordar que se mantiene la cuarentena en la comuna de Coyhaique y también se va a mantener para el plebiscito de este domingo 25 de octubre. Todas las personas que se trasladen a esta región van a poder participar de este plebiscito y podrán hacerlo podrán llegar a la región entre el 23 de octubre y retornar a más tardar 2 días después del plebiscito, es decir, el 27 de octubre, para lo cual deberán ingresar con una PCR negativa de no más allá de 72 horas y para salir podrán hacerlo, insisto, hasta el martes 27 para poder ocupar solo y exclusivamente su cédula de identidad. De lo contrario, tendrán que portar algún tipo de permiso o salvoconducto de acuerdo a la normativa y al instructivo de desplazamiento por lugares en cordón y en zonas de cuarentena. Lo mismo para las personas que estén en el extranjero y que quieran retornar a Chile para asistir y sufragar en este plebiscito, se utilizará la misma normativa, podrán ingresar entre el 23 y salir a más tardar el 27 con PCR negativa para ingresar a Chile. Sin embargo, ¿no es cierto?, las personas que deseen salir a votar fuera de la región podrán hacerlo también entre el 23 y el 27, pero al retornar deberán, ¿no es cierto?, someterse a la normativa regional, es decir, la cuarentena obligatoria para aquellos servicios no esenciales y, por supuesto, la PCR no más de 72 horas para el retorno. Informar también a la comunidad que durante el día de ayer el equipo de epidemiología de la Seremi de Salud Aysén se fusionó
con el equipo de atención primaria y de la red del Servicio de Salud Aysén en la denominada UTA, la Unidad de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, que hoy día es el eje fundamental para poder contener el avance de esta pandemia del COVID-19. Estábamos instalados en las dependencias del ELEAM, del Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor. Estábamos trabajando en conjunto con el Servicio de Salud de tal manera de poder trazar oportunamente en el plazo que nos establece el Ministerio, antes de 48 horas, y por supuesto poder llegar a coordinar con cada territorio la trazabilidad, testeo y aislamiento en el resto de las comunas de la región de Aysén. Eso es. Muchas gracias, Franklin Fournier. No se escucha, doctor Fournier. Perdón. Decía, muy buenas tardes a todos. Tal como mencionaba nuestra Seremi, la cantidad de pacientes hospitalizados ha disminuido de forma bastante importante, tal como lo habíamos mencionado en días anteriores. Las personas que estaban en ventilación mecánica y que habían sido desconectadas evolucionaron de una forma bastante satisfactoria, por lo tanto bajaron a medicina, a camas de menor complejidad, y las 3 personas que se mantienen en ventilación mecánica en la UCI se encuentran estables dentro de su condición. Hasta el momento no tenemos luces de que pudiesen ir evolucionando de mejor forma para poder desconectarlas prontamente, pero obviamente toda esta situación clínica es dinámica y está siendo evaluada día a día y momento a momento por cada uno de los equipos clínicos, los cuales agradezco por toda la labor que han realizado de excelente forma durante todo este tiempo. En el caso de los pacientes que están en medicina, 3 de estos están con requerimiento de oxígeno, de los 6 que mencionó la Seremi, 3 están con oxígeno, 2 con naricera, o sea, con requerimiento de oxígeno bastante bajo, y uno de ellos, uno de los pacientes que bajó de ventilación mecánica, está con una cánula nasal de alto flujo, que en el fondo traduce que requiere un mayor aporte de oxígeno. Tenemos también otro paciente en medicina que está en aislamiento como sospecha, en espera del resultado de la PCR. Por lo tanto, la cantidad de camas disponibles en el Hospital Regional Coyhaique ha aumentado a los días anteriores, por lo cual existe una muy buena disponibilidad, en caso de que, esperemos que no, pero una muy buena disponibilidad de camas. Este total de 34 muestras positivas que se dio el día de ayer es de un total de 231 muestras procesadas entre ambos laboratorios. El día de hoy también se espera que se funcione con una capacidad máxima del laboratorio. Recordemos que tratamos de dejar siempre un margen para las búsquedas activas y para organizar testeos dependiendo de cómo se vaya dando la situación epidemiológica en cada uno de los días. Por ejemplo, tenemos 12 casos, ¿cierto?, que están vinculados a la localidad de Coyhuapi. Por lo tanto, hoy día un equipo conformado por epidemiólogos de la Seremi y por profesionales del Servicio de Salud que trabajan en la UTA, esta UTA fusionada, se han movilizado durante horas de la mañana a la localidad de Coyhuapi para poder realizar testeo y búsqueda activa en la comunidad y obviamente también en los contactos estrechos. Se estima que se vayan a realizar hoy día más de 100 test en dicha localidad, además de todas las otras búsquedas activas que se están realizando en los demás puntos de nuestra región, como Río Tranquilo, Chile Chico, La Junta, etcétera. Por lo tanto, esos resultados debiesen estar ya para el día de mañana. Eso es cuanto puedo informar en lo inmediato. Perfecto, estimados. Vamos a continuación con las consultas que nos hace llegar la prensa regional. Javier Gallardo, desde Radio Las Nieves de Puerto Aysén. ¿Han surgido nuevos casos en otras localidades de la región? ¿Cuáles serían su trazabilidad? También nos consulta puntualmente respecto del caso de Coyhuapi en cuanto a la trazabilidad y medidas sanitarias a raíz de los casos en este poblado. Como mencionaba en un principio, primero es la búsqueda activa que se está realizando en estas localidades, en todas las localidades donde han aparecido casos. Por supuesto, aumenta la búsqueda activa
para poder identificar personas que pudiesen estar contagiando, ¿ya? Como dice la pregunta, tenemos casos en Coyhaique, en Chile Chico, en Aysén, en Tranquilo y en Puyuhuapi, y en todas estas localidades obviamente se refuerza este tipo de búsqueda. 17 de estos casos que se informaron, del total de casos que se informaron, 17 de ellos provienen de contactos estrechos, por lo tanto tienen una trazabilidad inmediata, digámoslo así, porque son personas que ya estaban cuarentenadas, y 20 de ellos presentaron sintomatología, ¿ya? Con respecto a cuáles son las medidas, ayer durante todo el día se estuvo haciendo la trazabilidad en las entrevistas vía telefónica o presencial, dependiendo del caso, por supuesto, en los distintos personas que resultaran positivos para poder establecer quiénes eran sus contactos estrechos y poder determinar de dónde pudo haber provenido el contagio en el caso de que no hayan sido personas que hayan estado cuarentenadas desde antes por haber sido contactos estrechos previamente. Y obviamente la medida de aislamiento de los positivos y de los contactos estrechos es la principal medida que se adopta en cada una de las comunidades, como se ha hecho siempre, y el día de hoy obviamente continúa la investigación epidemiológica en varios casos de ellos para poder establecer si es que existe algún otro contacto estrecho que se haya pasado por alto y que requiera solicitarle el aislamiento. Obviamente también se les pregunta, como ustedes sabrán, si es que tienen las condiciones en sus casas, con sus familias, para poder realizar este aislamiento en domicilio, o si es necesario trasladarlos para que concurran a una residencia sanitaria, cosa que se va analizando caso a caso, por supuesto. Javier Gallardo, desde Puerto Aysén, consulta también si es efectivo que habría un funcionario de Carabineros de esta ciudad con resultado positivo a COVID-19. Más allá de individualizar de qué institución proviene cada uno de los casos, efectivamente hay un caso en Puerto Aysén y se encuentra en investigación epidemiológica en este momento para poder determinar cuáles son todos sus contactos estrechos, y se le ha indicado la cuarentena respectiva, y en el caso de que pertenezcan a alguna institución se da aviso obviamente a la institución para que, ya sea público o privada, para que tomen los resguardos prudentes dentro del funcionamiento y sus recursos humanos. Israel Valladares, desde Radio Puyuhuapi. Dados los 2 brotes de COVID en nuestra localidad de Puyuhuapi, ¿cuáles serán los pasos a seguir con las personas contagiadas? ¿Harán cuarentena en sus hogares o serán trasladados a una residencia sanitaria? Creo que eso lo respondí hace un momento. Las medidas son primero identificar, luego aislar, y se le hace la evaluación individual a cada uno para ver si es necesario que sean trasladados a residencia sanitaria. Igualmente, consulta Israel Valladares, de Radio Puyuhuapi. Sabemos además que solamente los exámenes PCR serán para personas que fueron contacto estrecho de los contagiados. No, eso no es así. Como mencioné, se realiza búsqueda activa. Sí, perdón, termino con la pregunta. Pero al ser una localidad tan pequeña, ¿se dispondrá de un PCR móvil o equipos de personas para que vecinos y vecinas puedan acceder al examen de forma voluntaria, o dotarán más personal de salud para la posta local mientras está el brote activo en la localidad? Como ya lo mencioné, se fue un equipo de la Seremi del servicio para realizar el testeo. Llevan además kits de toma de muestra, como mencioné, más de 100 kits de toma de muestra se llevaron, además de los que cuenta la localidad, por supuesto. Y sí, será reforzado el equipo de salud con profesionales de otras localidades para dar la atención oportuna. Vamos con las preguntas de Pamela Díaz, de Radio Paraíso. Teniendo en cuenta el aumento de casos en otras comunas de la región, ¿cómo se está llevando el plan paso a paso, obviamente fuera de Coyhaique? Sí, es importante recordar que esta estrategia del plan paso a paso precisamente permite eso, permite ir avanzando en cada una de las fases de acuerdo a las restricciones, pero también a las libertades entregadas y, por supuesto, ¿no es cierto?, el resto de las comunas, efectivamente las 9 comunas restantes de la región de Aysén se encuentran en fase 4, en apertura inicial.
Hoy día cada una de las comunas en algún minuto va a tener casos positivos, los cuales en algún minuto, de acuerdo a la investigación epidemiológica y al comportamiento que pueda tener el brote en esa comuna, es que se va a ir, ¿no es cierto?, de acuerdo a la información levantada por los equipos de epidemiología y por la red del servicio, a seguir avanzando o retroceder o mantenerse en la fase en la que se encuentran. Es importante recordar que cada comuna que tiene brotes se va evaluando semana a semana de acuerdo a los números que mantienen, de acuerdo también a las variables sanitarias que establece la estrategia paso a paso, unas variables que tienen números absolutos y porcentajes absolutos que nos permiten determinar el avance, el retroceso o la mantención en cada una de estas etapas. Y es así como la positividad, tanto comunal de la localidad o regional, cobra real importancia, también el número de ocupación de camas críticas a nivel regional, a nivel nacional, la tasa de incidencia semanal de la localidad o de la comuna, ¿verdad? La velocidad de replicación que tiene este virus a través del indicador RE, que también es importante para esta estrategia. Cada una de estas variables ha sido no solamente determinada y reafirmada por el Ministerio de Salud, sino que también, ¿no es cierto?, cada uno de estos parámetros, umbrales o números absolutos o porcentajes han sido determinados de acuerdo a la sugerencia por el Comité de Expertos, pero también, ¿no es cierto?, por la Organización Mundial de la Salud. Así es que estas comunas que hoy día se encuentran con brotes activos, como lo es la comuna de Signa a través de la localidad de Puyuhuapi o como lo es Chile Chico, hoy día lo que tenemos y lo que sabemos es que son brotes absolutamente focalizados y localizados en una gran familia en Chile Chico, ¿verdad?, que afecta a trabajadores sin duda alguna, pero cada uno de ellos es focalizado en un grupo familiar, en un clúster que se llama en epidemiología. Y en Puyuhuapi se está realizando la investigación epidemiológica, cómo cada uno de estos positivos tienen un nexo, si pertenecen a un brote o un clúster, o si son, ¿no es cierto?, positivos de distintos puntos de una localidad que entre sí no tienen conexión o no tienen nexo. Esa es la evaluación que se va a realizar durante estos días. Doctor Fournier. Sí, quiero complementar un poco esta información que está entregando nuestra Seremi. Si bien, como podrán ver, los números, por ejemplo, de la ocupación de camas críticas, la cantidad de camas disponibles, la trazabilidad que se realiza está mejorando bastante en el caso de las camas y se ha mantenido bastante bueno en el caso de la trazabilidad antes de 48 o 24 horas, en conjunto con el aislamiento que se indica. Son números bastante buenos, los cuales nos podrían hacer pensar que pudiésemos estar próximos, estamos pensando en varios días más, por supuesto, en el levantamiento de cuarentena, el que aparezcan 34 casos positivos, habiendo tenido con anterioridad 7, 9 días anteriores, recordarán ustedes, evidentemente no es un buen signo, ya que consideremos que del total de personas que fueron diagnosticadas, también tenemos personas de avanzada edad que obviamente tienen un mayor riesgo de enfermar gravemente, de ocupar camas críticas, de tener desenlaces fatales, y eso no ayuda, en el fondo, a que podamos ir disminuyendo la transmisión de nuestro virus y que tengamos pronto un levantamiento de la cuarentena como todos queremos. Además, cabe señalar que esto demuestra, en el fondo, que la limitación de la actividad social evidentemente contribuye, porque que aparezcan en localidades pequeñas significa que la actividad social se ha mantenido, por lo menos es lo que uno puede presumir de estos números que van apareciendo, y eso obviamente no contribuye. Así que quiero hacer un refuerzo nuevamente en el llamado a todas las comunidades a que mantengamos las medidas de aislamiento social, a que mantengamos el uso de mascarilla y el lavado de manos, que son las medidas más efectivas para poder combatir con esto. Me da la impresión que en las localidades alejadas a Coyhaique y a Puerto Aysén, tal vez las personas puedan pensar que el virus no circula y por lo tanto mantienen una actividad social un poco más libre. Y por los números podrán ver que esto no es así. Traten de mantener una vida social aislada, traten de no recibir personas de ciudades o de pueblos donde exista circulación viral. Van aumentando la cantidad de localidades en donde existe circulación viral demostrada por los exámenes y evidentemente
el aislamiento familiar y social va a ser una de las medidas que contribuya a que no sigamos aumentando los casos. Chiquillos, por favor, se los pido. Por favor, pongámosle todo el empeño para que podamos salir rápido de esta cuarentena y de este elemento. Vamos con otra pregunta de Manuel Novoa desde Puerto Cisnes. Considerando que mucha gente estuvo en contacto con el segundo caso de un adulto mayor en Puerto Cisnes, ¿cuáles fueron los resultados de los exámenes realizados? Si no hubo más positivos, ¿cómo se originó el contagio? Afortunadamente, no han salido más casos positivos en Puerto Cisnes, hasta el momento por lo menos, toquemos madera para que así siga ocurriendo. Y en cuanto a la trazabilidad, aún está en investigación, ya que hay bastantes dudas de dónde pudiese haberse originado este caso positivo en esta persona adulta mayor. Muy bien, pues como siempre, agradecemos la disposición de los medios de comunicación regionales por difundir este informativo diario entregado por la autoridad sanitaria y el Servicio de Salud Aysén. Doctor. Una última cosa para responder las consultas que aparecen aquí en el chat de esta transmisión. Pardo María dice, en Puerto Río Tranquilo salieron más casos. Se trata de un caso probable, eso quiere decir que es un contacto estrecho que presentó síntomas y eso cae en la definición de caso probable y por lo tanto debe cumplir su cuarentena y aislamiento como si fuese un caso positivo. Perfecto, respondiendo ahí también las consultas de la gente, que inclusive también incorporaba lo que usted ya planteó en cuanto a la duración de la cuarentena. Nos despedimos ya en esta oportunidad agradeciendo la presencia de las autoridades que hoy nos han acompañado. Muy buenas tardes. Que estén bien.